Acompañada de la doctora María Alejandra Franco. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Qué tal? bien? Sí, muy buenas tardes, Sol. Doctora, vamos a hablar un poco el tema de reparación histórica. ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, lo citaron y en su momento fueron a firmar, otros que aceptaron de manera, digamos, con el sistema en la computadora? Bueno, sí, lo importante es que recuerden que el vencimiento es 21 ahora de julio, de este mes, se está venciendo el plazo para finalizar el tema de la reparación histórica. Recuerden que hubo un vencimiento el año pasado, pero que era para la gente que había aceptado, pero no había finalizado el trámite de homologación en ANSES con el abogado que lo tenía que representar. Esos eran los casos cuando cobraban un aumento en concepto de reparación histórica mayor a 500 pesos. Se había establecido que eran automáticos los casos que cobraban hasta 500 pesos. Por eso hay mucha gente que aceptó a través de un conocido, de un nieto, de un familiar, o ellos mismos lo hicieron y no fueron de un abogado a los fines de evitar pagar honorarios, ya que el sistema les decía que los podía aceptar ellos en forma personal y que no tenían que finalizar el trámite con un letrado. ¿Qué sucedió? Que luego, sobre todo durante el curso del mes de junio, se estableció a través de mails que empezaron a enviar a los abogados que estaban en algunos casos representando a sus clientes o en otros casos a los mismos titulares que habían aceptado que fueran a finalizar el trámite con un profesional. Así que esto se los remarco porque hay muchísima gente que no está ni al tanto de este tema. Nosotros lo recibimos estos mails el mes pasado, es decir, que esto lo hicieron a último momento de parte de ANSES, y nosotros nos encontramos con la urgencia de poder conseguir turno, de que el sistema funcione, porque antes después de aceptarlo el titular, el abogado también se tiene que cargar como profesional, aceptar esa reparación histórica y luego sacar un turno, que si bien parece fácil, cuando el sistema no funciona, no hay manera de finalizar ese trámite ni de conseguir el turno. Por eso les remarco, porque hay muchos casos donde las personas lo hicieron en forma personal a esta aceptación, porque era de 300 pesos, el aumento en algunos casos de 100 pesos, bueno, menor a 500 o hasta 500 pesos, y como no había que ir, entonces muchos decidieron, ¿para qué le voy a abonar a un abogado si total después no voy a tener que ir con el abogado? Resulta que ahora hay que finalizar el trámite, porque si no, ¿qué sucedería? Así lo establece ANSES, que ese dinero no se le va a abonar más en concepto de reparación histórica, y además se le va a reclamar a la persona, se les va a terminar descontando su haber jubilatorio toda la suma percibida durante el tiempo que percibió en concepto de reparación histórica. Lo que sí quiero aclarar, que por favor aquellas personas que ya finalizaron el trámite con el abogado, tienen que recordar que en algún momento fueron a ANSES a poner la huella con el abogado. No tienen que volver a hacerlo. Me estoy refiriendo a aquellas personas que jamás fueron con un abogado ANSES a finalizar este trámite, que no son la mayoría, pero hay muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, a cada abogado le puede quedar alrededor de 10, 15 casos de estos automáticos. Pero bueno, lo importante es finalizarlo en el tiempo que se establece, porque si no se establece otra prórroga, va a haber este inconveniente. Y después los otros casos que han quedado, que también la gente consulta, que han quedado en consulta de evaluación por parte de ANSES, que hacen alrededor de 2 años y medio, 3, que ANSES no le ha contestado, si bien finaliza el 21 de julio el tema de la reparación. También hubo algunas notificaciones de parte de ANSES donde establecen que van a evaluar estos casos con posterioridad a esa fecha, porque si les lleva más tiempo, se van a tomar más tiempo, que no importa el vencimiento. Y con respecto a esto, nosotros más que esto no les podemos informar, porque como nosotros no somos quienes abonamos, sino que esta plata viene del Estado, entonces el abogado consulta toda la semana o cada 15 días para ver si ANSES ofrece algo. Si ANSES no les ofreció, bueno, vamos a tener que esperar o que se prorrogue este plazo, digamos, para que le hagan un ofrecimiento, y si no, aquellas personas que no están de acuerdo ya deberían iniciar un juicio de reajuste si ven que el Estado se sigue demorando. Pero bueno, ¿qué sucede? Que la mayoría de la gente por ahí tiene edad elevada, vemos hasta casos de 90 años que no deberían haber quedado todavía en espera, pero bueno,
si bien la ley establece que no debían superar los 80 años, que a esa gente se le iba a hacer un ofrecimiento, hay gente de 90 años, 85 años que están todavía a la espera. Así que otra respuesta no tenemos para esta gente, pero sí recuerden que aquellas personas que aceptaron en forma automática y no fueron con un abogado, lo van a tener que hacer, si no van a correr el riesgo, porque así lo establece la normativa, de que le van a sacar el aumento de la reparación histórica, que además lo dice una leyenda del recibo, debajo si lo leen, les va a figurar. Pero recuerden que son aquellas personas que nunca fueron con el abogado ANSES. Si ya fueron, no vuelvan a llamar al abogado, ni tampoco, crean que tienen que volver a ir con el abogado, porque nada que ver. Es aquellas personas que jamás fueron a ANSES a poner la huella para finalizar este trámite de la homologación. Así que bueno, esto es fundamental porque si lo hacen todavía están a tiempo, porque tienen que pedir el turno, que por más que se dé después del 21, si lo pidieron antes del 21, no va a haber ningún inconveniente. Y bueno, y también lo importante es recordarles que hubo una prórroga la semana pasada, creo, con respecto a las huellas de los apoderados, se volvió a prorrogar la fecha, así que bueno, creo que tienen hasta fin de año para terminar el tema de la huella. Así que bueno, de todas maneras no se dejen estar y todos los apoderados van a tener que ir a registrar su huella o en el banco o en ANSES, según corresponda, tienen que hablar en las entidades bancarias porque algunas lo habilitan y otras lo derivan directamente a ANSES. Doctora, y con el resto de los turnos todo normal. Sí, sigue complicado el tema de que hay que levantarse temprano, a las 7 en punto se pide, y 7 y 5, 7 y 10 se terminaron todos los turnos. Así que bueno, eso sigue igual. Y el tema de la presentación en ANSES, esta semana estuvo caído el sistema en algunos horarios, va en suerte, supongamos, algunas UDAI a veces arrancan al arrancar a las 8 de la mañana, quizá no hay sistema, y si uno tiene el turno a las 8 y el empleado que lo atiende ve que no hay sistema, no le puede cargar el trámite. Muchas veces, ¿qué decide la UDAI? Es decir, cada ANSES toma una determinación. Hay algunos que reprograman el turno y, por ejemplo, te sellan el turno y te anotan, volvé tal día que les parece que van a poder atenderte, y en otros casos te sellan el turno y te dicen volvé a pedir turno y te van a reconocer el retroactivo desde esa fecha, pero tenés que volver a pedir otro turno. Así que bueno, eso va en suerte, de acuerdo si en el momento que uno se dirige a ANSES el sistema funciona en condiciones o no. Por ejemplo, ayer yo estuve alrededor de 3 horas y media esperando, pero bueno, por suerte pude ingresarlos. Pero bueno, hay veces que directamente nos despachan y nos sellan los turnos para que volvamos a pedir turno. Depende de la UDAI, depende de la buena voluntad de los empleados. Y bueno, lamentablemente esta es una cuestión que cada vez tenemos que enfrentar más, porque si el sistema se cae, que se acaba de renovar hace poco un nuevo sistema, y sin embargo, bueno, siguen los inconvenientes. Esperemos que se vaya solucionando, pero suele suceder cada tanto que hay cuestiones de que se cae el sistema y no nos atienden. Doctora, muy amable, la esperamos la semana que viene. Bueno, nos vemos pronto.